Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los eventos más transformadores y a veces incomprendidos de la historia moderna, la Revolución Francesa. A ver, olvídense por un momento de ese mito simplista del pueblo oprimido luchando contra el rey malvado. Hoy nos pondremos los lentes del historiador Georges Lefebvre, cuyo riguroso análisis nos revela que este monumental evento fue, en realidad, un complejísimo choque de clases compuesto por 4 revoluciones distintas que se terminaron entrelazando. Así que, con un enfoque analítico pero muy directo, arranquemos con esta clase. Vamos a ir al grano. Nuestra agenda para hoy cubrirá primero la excepción histórica francesa. Después, desglosaremos la revolución en 4 actos: el aristocrático, el burgués, el levantamiento popular y finalmente la revolución campesina. Y terminaremos evaluando el legado que nos dejó el año 1789. Empecemos con el punto número 1. La excepción histórica francesa, o por qué el caso de Francia es sencillamente único. Antes de examinar los hechos y las fechas, es absolutamente crucial entender por qué ocurrió este cataclismo de una forma tan particular. Piensen en Inglaterra, por ejemplo. Ellos experimentaron revoluciones políticas donde la transformación social se dio de una forma relativamente evolutiva y pacífica. Pero el caso francés, bueno, fue radicalmente distinto. En Francia, la revolución fue violenta y sobre todo autoemancipadora. Como bien señala Lefebvre, el tercer estado se liberó a sí mismo. A diferencia del resto de Europa, donde las reformas llegarían años después impuestas desde arriba por los ejércitos napoleónicos, en Francia vimos una explosión social desde adentro hacia afuera. Y para entender por qué se llegó a este estallido social, tenemos que echar un vistazo a los números. Las cifras del antiguo régimen son francamente impresionantes. Imaginen esto: el clero y la nobleza representaban, juntos, apenas un 2% de una población de 23 millones de personas, pero controlaban hasta un 30% de todas las tierras. Mientras tanto, el tercer estado, que era el gigantesco 98% de la población, cargaba con todo el peso de los impuestos y vivía en una marginación política total. La lucha de clases era prácticamente inevitable con esta disparidad tan extrema. Pasemos entonces al acto 1, la revolución aristocrática, el primer motor de todo este proceso. Sorprendentemente y desafiando la historia popular, todo esto no empezó con el pueblo enardecido en las calles, para nada. El escritor Chateaubriand dio en el clavo cuando dijo: «Los patricios comenzaron la revolución, los plebeyos la acabaron». Resulta que fue la aristocracia la que asestó el primer golpe real al Estado. Buscaban recuperar el poder político que los reyes absolutistas les habían quitado a lo largo de los años. Al intentar aferrarse ferozmente a sus privilegios, terminaron paralizando la autoridad del rey Luis XVI y, sin querer, abrieron una verdadera caja de Pandora que los terminaría destruyendo. ¿Cómo funcionó exactamente esta táctica de la nobleza por allá en 1788? Básicamente, usaron los parlamentos provinciales para bloquear cualquier intento de reforma fiscal por parte del rey. Al estrangular las finanzas del reino, obligaron a que se convocaran los Estados Generales, que era una asamblea representativa que llevaba inactiva más de un siglo. Los nobles creían que como se votaba por clase social, iban a dominar la asamblea y a controlar al rey. Estaban preparando literalmente el escenario para su propia caída. Lo que nos lleva directo al acto 2, la revolución burguesa, la conquista de la igualdad. Una vez que la aristocracia generó este enorme vacío de poder, una nueva clase supereducada y con poder económico estaba lista para tomar las riendas: la burguesía. El famosísimo juramento del juego de pelota es el momento clave aquí. Ante el bloqueo de los estados generales, los representantes del tercer estado decidieron, de forma unilateral, declararse como la Asamblea Nacional. Fue una toma de control, pero totalmente jurídica y pacífica. Exigían igualdad ante la ley, una constitución escrita y que se acabaran los privilegios por derecho de nacimiento. El pensador Antoine Barnave resumió perfectamente la lógica detrás de este movimiento. Una nueva distribución de la riqueza prepara una nueva distribución del poder. Esta frase es brillante porque explica cómo el inmenso avance comercial y capitalista de la época chocaba de frente contra las leyes feudales. La burguesía tenía el dinero, pero necesitaba destruir esas estructuras anticuadas que asfixiaban su crecimiento para, finalmente, obtener el poder político. Acto 3. El levantamiento popular, o de cómo las masas entraron en la historia. Claro, una revolución no podía quedarse solo en debates legales elegantes en los salones de Versalles. Tenía que llegar a las calles de París, impulsada por los trabajadores urbanos, los famosos sans-culottes. ¿Qué detonó esto? Fue una mezcla explosiva,
una crisis económica brutal y muchísima hambre, sumado al terrorífico rumor de un complot aristocrático. La gente de a pie creía, y con razón, que la nobleza iba a usar al ejército del rey para masacrar a la nueva asamblea. Movidos por el pánico y la desesperación, tomaron las armas y asaltaron la Bastilla. Irónicamente, estas masas empobrecidas fueron las que terminaron salvando a los moderados legisladores burgueses. Pero ojo, que esta alianza temporal estaba llena de fricciones internas muy profundas. No peleaban por lo mismo. Por un lado, la burguesía quería libre mercado, protección a la propiedad privada e igualdad legal. Pero las masas, que literalmente se estaban muriendo de hambre, exigían controles de precios estrictos para el pan, mercados hiperregulados y lo que ellos llamaban igualdad de goces. Este choque de intereses entre las dos clases iba a hacer que todo el proceso fuera tremendamente inestable. Y así llegamos al acto 4. La Revolución Campesina, un fenómeno conocido como el Gran Miedo. Mientras París ardía, el inmenso y silencioso campo francés no se quedó atrás. La escalada en las zonas rurales fue rapidísima. Primero, la hambruna dejó a miles de trabajadores desplazados vagando por los campos. Segundo, esa misma paranoia del complot aristocrático que vimos en París llegó a las aldeas. Tercero, el pánico generalizado provocó levantamientos rurales masivos. Y por último, actuando por cuenta propia, los campesinos comenzaron a asaltar los castillos de los nobles y a quemar los registros feudales. Estaban destruyendo físicamente los documentos que los mantenían atados a la tierra. El impacto de esta rebelión en el campo fue gigantesco. Esta violencia obligó a la Asamblea Nacional a actuar de inmediato. Imagínense a los diputados burgueses, aterrados de que sus propias propiedades fueran destruidas por esta turba agraria. No les quedó más remedio que calmar los ánimos, y la noche del 4 de agosto de 1789 abolieron legalmente el sistema feudal. El campesinado había logrado desmantelar el régimen señorial desde sus cimientos. Llegamos a la última sección, el legado del 89. La revolución es un bloque. A pesar de todo este caos y de las metas tan contradictorias entre los distintos grupos, hay una frase famosa del político Georges Clemenceau que nos ayuda a entenderlo todo. La revolución es un bloque. O sea, a pesar de que la burguesía quería mercado libre y los pobres querían pan barato, todas estas clases formaron un bloque histórico. Ninguno de estos 4 actos, por sí solo, habría tenido la fuerza suficiente para derribar por completo todo el sistema del antiguo régimen. Necesitaron converger. Si miramos la línea de tiempo, es como un efecto dominó perfecto. 1788, la aristocracia crea la crisis. A principios del 89, esto permite la revuelta jurídica de los burgueses. Esa revuelta necesita ser salvada en julio por la fuerza del levantamiento urbano. Y eso, al mismo tiempo, coincide con la rebelión campesina durante el verano. Cada fase obligó, detonó y necesitó absolutamente de la siguiente. Para mantener el rigor académico de esta clase, es clave que reconozcamos el debate que existe sobre esto. Por un lado, tenemos la escuela de Lefebvre y Soboul, con un enfoque más marxista, que se centra en la lucha de clases y el triunfo de la burguesía capitalista. Por otro lado, la escuela revisionista de historiadores como Furet y Solé nos recuerda que muchos nobles ya tenían intereses burgueses, que había profundas divisiones internas y que la burguesía no tenía realmente un plan tan claro desde el principio. Ambas perspectivas son herramientas invaluables y totalmente necesarias para comprender este evento de forma imparcial. Para cerrar este análisis, les dejo una pregunta que da mucho en qué pensar. ¿Puede una revolución puramente política lograr cambios profundos e institucionales sin el impulso, muchas veces violento, de un levantamiento social desde las bases? El caso de Francia nos sugiere que a veces las estructuras más rígidas solo ceden ante la presión incontenible de la calle y el campo. Es una reflexión histórica súper interesante, ¿verdad? Y con esto damos por terminada nuestra sesión de hoy. Gracias por acompañarnos explorando las entrañas de la Revolución Francesa y hasta la próxima. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y comparte con tus amigos. Además, comenta qué tema te gustaría aprender y lo haré un resumen para ti.